El Evangelio de Juan, capítulo 20. Le he dado el título aquí a nuestro estudio, Caminando en el Señor. Caminando en el Señor. Capítulo 20, comenzando en el versículo 19. ¿Ya están todos ahí? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén y amén. Favor tomar asiento. Lo que podemos declarar aquí es, Jesús vive. Amén. Jesús ha resucitado de los muertos y aquí vemos que es el primer día de la semana. Ya Jesús se le apareció a María Magdalena cuando ella miraba hacia adentro del sepulcro. Ella estaba llorando aun cuando Jesús la llamó y la llamó por nombre. Y luego dijo, Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate, Jesús le dijo, no me toques, pero más bien para entender, déjame, es lo que le está diciendo, porque él quería que entendiera que su relación con ella, tanto la relación con los discípulos, iba a cambiar. Y en este momento verdaderamente ya había cambiado. Jesús iba a subir al cielo y estar con el Padre. Y el Espíritu Santo iba a venir y tener su lugar en las vidas de cada creyente. La relación que habían tenido con Jesús iba a cambiar. Pero también la relación que tenemos con Dios el Padre. Fíjate, la resurrección de Jesús verdaderamente iba a cambiar muchas cosas. Y aquí les traigo 3 cosas que inmediatamente iban a cambiar. Recuerda que los discípulos estaban escondidos, estaban encerrados, tenían temor. ¿Por qué? Tenían temor. ¿Por qué? Por lo que le había pasado al Señor Jesús. Y lo que ellos necesitaban en este momento era ánimo. Tomás, a este punto podemos y hemos visto leyendo que caminaba como un incrédulo y necesitaba confianza. La resurrección iba a traer conversiones, o sea, creyentes, algo muy diferente como había existido. Todo lo que hacía, todo lo que Jesús había hecho, sus obras, su palabra, su caminar en este mundo era o fue con un propósito,
con un propósito. Y ya vimos la semana pasada que los primeros incrédulos fueron aún los discípulos. Sus propios discípulos no creían en la resurrección. No lo estaban esperando. Veremos aquí en este estudio hoy día que Tomás demandaba ver, él quería ver prueba para poder creer. Muéstrame lo que estás diciendo que es verdad y yo creo. Entonces voy a creer. Pero fíjate, la vida de cada persona que tuvo un encuentro con Jesús, las vidas de ellos cambiaron. Hubo un cambio cuando tuvieron un encuentro con Jesús. La vida de María, la vida de los discípulos. Hubo un cambio en esas vidas. Y te pregunto, ¿no es lo mismo hoy? ¿No es lo mismo hoy en día? Cada persona que tiene un encuentro con el Señor Jesús, el Jesús de la Biblia, hoy en día sus vidas cambian. Verdaderamente cambian. Si miras alrededor, en la congregación, y es fácil mirar a la otra persona, pero deja preguntarte, ¿has cambiado tú? ¿Ha cambiado tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Hay cambios en ellos? Fíjate, en esta mañana, durante este servicio, quiero que entiendan, nuestro Señor Jesús está aquí presente con nosotros. Él está en nuestra presencia. Y hoy día puedes tener un encuentro con Él. Si no has visto los cambios en tu vida, muy posible es porque no te estás rindiendo, porque no te estás entregando, porque no estás tomando ese paso de fe. Pero hoy es el día que tu vida puede cambiar, puede cambiar. Vamos a ver en nuestro estudio en estos 3 puntos en esta mañana. El primer punto es ánimo, o podemos decir valor, versículo 19 al 25. Confianza es el segundo punto, versículo 26 al 28. Y el tercer punto es conversión, versículo 29 al 31. Comenzando con el primer punto, ánimo, valor. Fíjate lo que dice el versículo 19. Versículo 19 nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Fíjate, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y ya vimos la historia de la primera parte de este día, de la semana, domingo de resurrección. Fue el día que resucitó Cristo. Recuerdan que fue muy temprano en la mañana, aurora. Servicio de aurora, es la razón que lo hacemos, muy temprano en la mañana. Pero lo que vemos aquí ahora es que este es el mismo día, pero podemos decir ahora ya es de noche. Ya casi se está terminando el día que la iglesia iba a comenzar con adoración con Dios. Domingo, primer día de la semana. Los discípulos desde el principio se juntaban los domingos. Y aquí los encontramos reunidos. Es domingo en la noche, pero desde entonces el domingo fue conocido como el día del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Cristo vive. Amén. Entonces, muy importante tomar en cuenta lo que la Escritura nos dice aquí. Dice, estando las puertas cerradas. ¿Qué quiere decir cerradas? Cerradas, ¿verdad? Están cerradas. Si miras atrás, las puertas están cerradas. Ahí cuando llega alguien tarde, pues se oye la puerta y todos voltean. No, pero no. Están cerradas. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Fíjate, adversidad causó que se unieran, que estuvieran juntos. Las puertas estaban cerradas. Los judíos habían arrestado a Jesús y lo habían crucificado. Y es por esto que ellos, sus discípulos, tenían miedo.
Miedo que esto también les iba a pasar a ellos. Cuando leemos el libro de Hechos, algo ha pasado con ellos. Estos mismos hombres fueron transformados. Todos, con la excepción de Juan, fueron mártires. Dieron su vida por Cristo Jesús, por su fe en el Señor Jesús. La gran transformación pasó, ¿por qué? Por la resurrección de Cristo Jesús. Lo vieron vivo. Les dio ánimo, les dio aliento, les ayudó en el proceso de transformar sus vidas. No iban a rechazar la verdad, porque esto es la verdad. No me puedes convencer, no me puedes atormentar y hacerme pensar diferente. Yo lo vi, Cristo vive. ¿Ven? Entonces, vemos, estando las puertas cerradas, vino Jesús y puesto en medio. ¿Cómo? Si las puertas estaban cerradas. ¿Cómo? Él pasó por medio de las puertas. Estaban cerradas. O podemos decir, por medio de las puertas. A través de las paredes. Recuerda que Jesús está en su cuerpo glorificado. Un cuerpo que no es creado para este mundo. Ese cuerpo glorificado es para el cielo. Aún lo podían tocar, aún podía comer, pero al mismo tiempo, fíjate, increíblemente, ahora se encuentra aquí en medio de ellos. Y te voy a decir esto en esta mañana. Hay veces pasamos por temor. Pasamos y nos da temor. Pero en nuestro temor no podemos dejar al Señor afuera. No lo puedes dejar afuera. Es por medio de su gracia y su amor que Él viene a nosotros. Quizás estás trayendo de excluir al Señor, estás cerrando la puerta, pero mira aquí. ¿Crees que lo puedes excluir? No. En el venir con nosotros, tanto con ellos, Jesús, fíjate, los animó. Ellos escondidos atrás de puertas cerradas, atrancadas, pero Jesús sabía dónde ir a ellos. Jesús fue a ellos en su cuerpo resucitado. En este nuevo cuerpo aún no tenía que usar las puertas para entrar en un cuarto, para entrar a donde estaban ellos. Este nuevo cuerpo, como les dije, es un cuerpo glorificado. Era un cuerpo físico, pero tenía la habilidad de caminar a través de puertas, de paredes. Jesús, para demostrarles que sí vivía. Quiero que entiendan, no era un fantasma. Les dijo, es más, que lo tocaran en la cuenta de Lucas, y también comió con ellos. Si ves esta porción de escritura en el Evangelio de Lucas, vas a ver eso. Pero en este cuerpo, fíjate, increíblemente no tenía limitaciones. Las limitaciones que nosotros tenemos en estos cuerpos de nosotros. Esta es una carpa que es creada para este mundo. Cuando fallecemos, esta carpa se queda aquí. Pero viene el día que Cristo va a resucitar a los muertos en Cristo Jesús y nos va a dar cuerpos glorificados. Es lo que la palabra nos enseña. Cuando la palabra dice estar ausente del cuerpo, estar en la presencia de Dios, nuestro espíritu y nuestra alma se va a la presencia, el cuerpo es lo que se queda. Es una carpa, ya no estamos aquí. Y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Y yo digo, ¿qué más queremos oír cuando estamos encerrados en temor? ¿Qué más queremos oír?
Fíjate, no los reprendió, no los regañó porque eran cobardes, pero Él vino hacia ellos en amor y en misericordia. Y les dijo, Shalom, paz, paz a vosotros. Salmo 103, versículo 10 dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y gloria a Dios que no nos ha pagado de acuerdo a nuestros pecados. La humanidad ha declarado guerra contra Dios, con Dios, pero el mensaje de Dios es paz. Paz. Pero es paz para el que cree en Él. Si no crees en Él, no hay paz. Versículo 20 dice así: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fíjate, les mostró las manos y el costado. Estas eran las cicatrices, podemos decir, ¿de qué? De donde estaban los clavos y de donde metieron la lanza. Se los mostró. Jesús había venido a ellos para darles ánimo, pero les dio seguridad de la vida eterna también. Él les demostró sus manos y su costado. Se los demostró. Las cicatrices que Jesús les demostró les ayudó a identificar que sí era Él. Este es Cristo Jesús. Pero esas cicatrices, fíjate, también son la evidencia del precio que fue pagado por nuestra salvación. Es el precio para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Jesús murió por nosotros. Jesús se levantó de los muertos en victoria. Y ahora vive. Y aún vive por nosotros. Está intercediendo por nosotros. Los discípulos se gozaron en verlo. Ellos creyeron que en realidad era el Señor. Y la salvación, quiero que entiendan, la salvación debe de traer un gran gozo a nuestra vida. Lucas 2, 10 al 11, aún dice así de la salvación cuando el nacimiento del Señor Jesús. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. ¿Qué dije? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjate, las buenas noticias, la encarnación, podemos decir para entender. Dios se hizo hombre. Esto debe de ser de gran gozo. ¿Por qué? Porque era el Cordero de Dios que quita el pecado, el sacrificio perfecto. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjate, Jesús les dijo: paz a vosotros. Y una vez más, lo repite. Es el deseo de Jesús tener esta paz. Que estemos en paz con Dios. Pero hay veces nosotros mismos en nuestra desobediencia perdemos esa paz. Nos envolvemos en cosas que no debemos de estar envueltos. Envolvemos nuestra mente con el temor del mundo. La epidemia que acaba de pasar. Pero no estamos en las manos de Dios. Fíjate. Paz. Y el mundo nos dice lo opuesto. No, ponte la máscara. No, esto y esto. Y si te pones... No. Fíjate lo que Jesús está diciendo. Paz a vosotros una vez más. Es su deseo que vayamos a vivir en esta paz. Pero en tener esta paz, también compartir con otros que esta paz existe. Y ellos también la pueden tener. ¿Por qué? Porque ellos no tienen paz con Dios. Tienen un gran temor. Y deben de ver una reflexión de nosotros en nuestras vidas
pasando por estas tormentas de la vida con una paz. La palabra habla y dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestra mente y nuestro corazón. La paz que podemos tener con Dios. Y dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta es la comisión que Jesús los envió. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta comisión, fíjate, no es la comisión que es dada a la iglesia, conocida como la Gran Comisión. Vemos que esta comisión es para que ahora nosotros vayamos a tomar su lugar en este mundo. Somos representantes de Él. Él nos envía como el Padre lo envió a Él. Y nos ha dado una gran responsabilidad. Él los comisionó a que tomaran su lugar como embajadores del Padre en el mundo. Y es lo que somos. Embajadores en este mundo, representantes de Dios en este mundo. Cuando la gente nos ve, debe de decir, a lo mínimo, hay algo diferente de ti. Sí, ¿por qué? Porque Cristo me ha transformado. Porque ven los cambios en tu vida. Porque ven la paz que tengo con Dios. La paz de poder caminar en este mundo y todo lo que está pasando. Y no estar inestable. Estando así, estando asá. No. Que puedan ver que caminamos con Dios. Y tenemos paz con Dios. Amén. Pero también claro que nos ha comisionado ahora para también llevar las buenas nuevas en este mundo. Volteen conmigo, vamos a Mateo por un momento. El Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28. Aquí vemos la gran comisión dada. Mateo 28, comenzando en el versículo 18. Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión dada a la iglesia. Por tanto, id. Y es lo primero que muchos oyen. Oh, es que tengo que ir. Tengo que ir. Oh, es que el Señor me está llamando a ir allá a Nicaragua, a México, a San Salvador. Me está mandando. Pero si no sirves aquí, no has aprendido a ser fiel y servir. Es más, ni siquiera estás asistiendo fielmente al servicio, pero tu emoción te está llevando. Por tanto, id. Fíjate, dice, y haced discípulos a todas las naciones. Y comienza aquí. ¿Estás discipulando a alguien? ¿Has tomado a alguien bajo tu ala? Enseñándoles, demostrándoles cómo debemos de amar a Dios. Como un matrimonio. Y lo dice bautizándolos. Y estas son las palabras del Señor Jesús. Porque muchos, ¿te has bautizado en el nombre de Jesús? ¿Solo Jesús? No. Jesús ha dicho bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Le quieren cambiar? Estas son las instrucciones dadas. Y fíjate aquí, subrayen en su Biblia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. ¿Con quién está hablando? Está hablando con el creyente, con cada uno de nosotros. Enseñándoles. ¿Quiere decir que lo estás viviendo? ¿Quiere decir que los estás instruyendo? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No estás solo. El Señor nos va a guiar, nos va a ayudar. Esta es la gran comisión. Pero comienza aquí.
Como padres, nuestra primera responsabilidad es en nuestro hogar discipular a nuestros propios hijos. Prepararlos para que ellos también puedan seguir sirviendo al Señor, enamorarse del Señor. Yo sé que llegan a ser adultos y ellos mismos toman sus propias decisiones, pero nosotros como padres tenemos que hacer todo ese esfuerzo cuando los tenemos en casa. Ahí después ellos ya tienen que dar sus propias cuentas con Dios. Fíjate lo que dice el versículo 22 en el Evangelio de Juan. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Él sopló esto, nos debe de recordar que en el primer ejemplo, cuando el Señor sopló vida a Adán. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate, le sopló. Esta acción, quiero que entiendan, fue personal, individual, dándoles el poder y el discernimiento espiritual que necesitarían para cumplir su comisión, para ser representantes de Dios en este mundo. Y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés fue colectiva, podemos decir, y les dio poder para el servicio y testimonio. Cuando Jesús sopló en el Antiguo Testamento, dio vida física, y en el Nuevo Testamento da vida espiritualmente. Y ¿cómo necesitamos del Espíritu Santo? Lo necesitamos para cumplir, para obedecer a Dios. Los creyentes recibieran al Espíritu Santo para poder cumplir con el ministerio, y esto pasó en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo estaba con ellos en Cristo Jesús. Pero ahora que se iba Jesús, el Espíritu Santo ahora tenía que vivir en ellos. Y es lo que pasa con todo el creyente. El Espíritu viene y mora en nosotros. Él vive en nosotros. Pero para poder tener o usar su poder, nos tenemos que someter a Él. Muchos quieren tener experiencias afuera, invitando: necesito más del Espíritu Santo, como ser bautizados. No, el Espíritu ya mora en nosotros. Es cuestión de permitir que fluya de adentro de nuestras vidas. Más de Él, menos de nosotros. Pero muchos impiden que el Espíritu se mueva en sus vidas. ¿Por qué? Por el pecado, por la carne, desobediencia. Todo eso está aplastando el Espíritu. Versículo 23 dice así: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y este no es el poder de perdonar pecados. No quiero que vayan a malentender aquí. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. Amén. Algunos han tomado este versículo fuera de contexto y lo han hecho, podemos decir, una doctrina en su religión, que ellos pueden perdonar pecados. Y yo sé que a mí, en mi religión desde niño, me recuerdo muy bien. Tenía que ir a confesarme con el Padrecito, ¿no? Y que Él me pudiera perdonar de mis pecados. Salir de confesión y, me fue bien. 3 Padres Nuestros y no. Orar mis ciertas oraciones y ya todo está bien, ya fui perdonado. No. Cristo Jesús, Dios, es el único que puede perdonar pecados. Pero fíjate, esto no es lo que este versículo enseña. Quiero que entiendan, nosotros somos los representantes, los embajadores de Dios en este mundo. Y si les demostramos, si les enseñamos que pueden ser perdonados, ellos serán perdonados al momento de arrepentirse. Lo digo del púlpito todo el tiempo. Es remordimiento o arrepentimiento.
Porque el remordimiento, te sientes mal de lo que estás haciendo, pero no cambias. El arrepentimiento es la convicción del Espíritu Santo que te está demostrando que estás mal y estás tomando un paso de fe y decir, Señor, perdóname. Y es un cambio de dirección. No es para que salgas y regreses a hacer lo mismo. Y si ese es el caso, es remordimiento, no es arrepentimiento. Arrepentimiento es el cambio de dirección. Pero fíjate, si no quieren arrepentirse a través de la enseñanza de la verdad, no serán perdonados. Para entender este versículo en contexto, nosotros, tanto como ellos, los discípulos, podemos declarar perdón a través de ¿qué? De las buenas nuevas del Evangelio. Cristo Jesús te puede perdonar. Estoy declarando que te puede perdonar. Te estoy demostrando que si no crees en Él, estás perdido en tus pecados y serás condenado por toda la eternidad. Pero no es que yo lo esté diciendo, es lo que la palabra enseña. La palabra de Dios. Una vez más, los que no se arrepientan de sus pecados, los que no van a Jesús a pedir perdón, van a seguir perdidos en sus pecados. Y yo sé que a veces nosotros mismos nos frustramos. Y muchas veces nosotros mismos queremos hacer la obra del Espíritu Santo. Querer convencerlos no es nuestro lugar. Nuestro lugar es de declarar la verdad. El Espíritu Santo va a obrar en ellos. Versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás, el que tenía duda. Pero te voy a decir, yo verdaderamente le doy gracias a Tomás. Doy gracias por Tomás. Tomás era el que, si no entendía algo, él lo decía, lo preguntaba. Y muchas veces nosotros no entendemos algo, pero a ver quién, alguien más va a decir. Yo no pregunto. No, es que me da vergüenza. No, pero fíjate, Tomás, él lo decía. Doy gracias. Yo le doy gracias por los Tomases que son honestos en decir lo que piensan. Y vemos que dice llamado Dídimo. Dídimo, cuate, gemelo. Es lo que significa. Y te voy a decir, él tiene muchos gemelos hoy en día. Muchos. ¿Por qué? Porque no sabemos porque como Tomás no estaba con el resto de los discípulos en ese día. Él no sabía. No entendía. Pero fíjate, yo creo que él no estaba presente en ese momento porque estaba desanimado. No estaba con el resto de ellos ahí encerrado. Se había alejado de ellos. Y esto es lo que pasa cuando uno está desanimado. Lo único que quiere ser es estar solo, estar sola, no congregarse. Y te voy a decir, es lo peor que podemos hacer. Cuando estamos desanimados, aplastados, decaídos, el mejor lugar que puedes estar es aquí, entre los hermanos y hermanas, entre nuestros amigos, verdaderos amigos en Cristo Jesús. Es el mejor lugar que puedes estar. Pero uno que está solo, desanimado, comienza a compadecerse, ¿no? Ay, pobre yo, wozy, me, ay, la nube siempre, todo mal me pasa a mí, nadie más. Y uno mismo hace las cosas peor. Pero vemos aquí la palabra, ánimo. El Señor nos está tratando de dar ánimo. Versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Le dijeron pues los otros discípulos
al Señor hemos visto. Se los decían diciendo a Tomás que el Señor vivía. Lo hemos visto. Ellos se gozaban, ¿no? Y ponte a pensar. Tomás, recuerda que andaba afuera pateando el bote. Pobre yo, todo decaído, quejándose. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Que esto y que el otro. Y regresa. Y el resto de los discípulos, la congregación, un gran gozo, una sonrisa colgate, ¿no? Y lo último que quiere ver uno en ese momento. Ay, yo estoy acá sufriendo y acá todos con una sonrisa y no hay, ay, pobre yo. Pobre yo. Esta es parte de la razón que a mí no me gusta perder de no venir a los servicios. Cuando regresas, te cuentan, oh, fíjate que fulanito de tal aceptó al Señor y que el Señor nos habló y que hubo un gran milagro y una pareja que tenía problemas en su matrimonio, fíjate, están sentados allá juntos, vinieron y se han sometido al Señor y uno, ay, yo con mis problemas pero no vienes, no estás aquí y uno se siente que ha perdido algo. Y ves alrededor y los hermanos gozándose. Y no vinieron. ¿Por qué no vinieron? No, pero es que había un juego. Oh, el juego es más importante, ya entendí. No. Aún ni lo pudiste disfrutar porque la conciencia te estaba mordiendo, ¿no? Te molestaba. Porque deberías haber estado aquí en el servicio y luego no le puedes decir nada a nadie. Porque van a saber dónde estabas. O quizás viene la suegra favorita en unos días, ¿no? Y decidiste quedarte en la casa a limpiar porque no, me va a encontrar y fíjate, no. Y cuando llega la suegra te dice, oh, qué limpia mantienes la casa. Oye, ¿cómo van los servicios? No. ¿Qué pasa? Fíjate. Tomás les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjate, su fe que tenía que estar en evidencia. Demuéstramelo. Si él no lo vio, entonces no es cierto. Hoy en día yo creo que es lo opuesto. Muchos se quieren creer todo, ¿no? Si me mandas tanto dinero, te voy a enviar este pañuelo, te voy a mandar una estillita de la cruz de Cristo y ahí van mandando dinero. Todos se creen. Fíjate, Tomás está diciendo, yo no los creo, ustedes están vacilando conmigo. Este chiste ya no me gusta. ¿Entiende esto? La duda nos hace no poder creer. La duda nos hace no poder creer. Tenemos que notar que Jesús no lo reprendió por su duda, pero por su incredulidad. En el griego aquí es un doble negativo. Es como decir, yo absolutamente no voy a creer. Es lo que está diciendo. Tomás es un ejemplo para todos nosotros. Él nos enseña lo que puede pasar si no estamos con la gente de Dios cuando Él se aparezca. Hebreos 10, 23 al 25. Manténganos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Fíjate. Tomás no estando ahí, se perdió ver al Señor Jesús. Se perdió ver, oír su palabra, las palabras de paz y el recibir de su comisión. Tanto el Espíritu Santo aquí tuvo que sufrir toda una semana, sufriendo en su incredulidad en vez de tener paz y gozo. Acuérdense
Acuérdense, cuates, gemelos, gemelas. Cuando tengas la tentación de quedarte en la casa, nunca sabes la bendición que te vas a perder. No sabes la bendición que te vas a perder. Segundo punto, confianza, 26 al 28. Versículo 26 dice así: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. 8 días después, Tomás, vemos que está presente. Vemos que el tiempo del Señor siempre es perfecto. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Una vez más, las puertas cerradas. Pero Jesús no necesita que esas puertas estén abiertas para entrar. Una vez más, desea compartir paz en la vida de ellos. Versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Fíjate, Jesús usa sus mismas palabras de Tomás, lo que él había dicho. ¿Por qué? Porque Jesús oye todas nuestras palabras. Él oye lo que estamos diciendo. Y va a haber tiempos que Él nos va a recordar de ellas para traernos al punto a donde debemos de estar. Fíjate, increíble. Hay veces el Señor nos está llamando a hacer algo para Él. Ven, arrímate, acércate a la iglesia. ¿Me oyes decirlo? No, pero es que yo no puedo hacer. No me gustaría hacer eso. A veces me dan ganas de responder a las personas: a ver, hazme una lista de qué más no quieres hacer para el Señor. Porque en realidad, si somos siervos del Señor, esas cosas no nos van a detener de servirlo. Porque debería ser nuestro deseo, servir al Señor. Pero aquí vemos que le dice: no seas incrédulo, sino creyente. No seas desconfiado, que no tienes fe. Deja de ser así y cree. Porque muchos dicen: no, es que yo no puedo hacer. No, pues yo tampoco. Pero en Cristo podemos. En Cristo se puede hacer todo. Amén. Jesús, fíjate, causó que Tomás aún se cuestionara a sí mismo, que hiciera una decisión. ¿Y cómo respondió? Fíjate el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tenemos que notar que Tomás lo reconoció como Señor, tanto como Dios. Personal, porque dijo: mío. Es mi Dios, es mi Salvador, es mi Señor. Fue convencido por lo que vio. No lo tocó, lo vio. Y te voy a decir, este es un gran versículo que uno puede usar con las sectas, aún con los testigos de Jehová que dicen que no es Dios. Tomás lo reconoció como Dios y Señor. No dijo: ay, Dios mío, como la expresión, no, ay, Dios mío, ay, por favor. No está diciendo así. Lo reconoció por quien era. Aún es más, Jesús no lo corrigió. Él no le dijo: no soy Dios, solamente soy un hombre. No trajo esa corrección hacia él. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios en ese momento. Tercer punto es conversión, versículo 29 al 31. Versículo 29 dice así: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque me has visto, Tomás, creíste. Una vez más, fue en el verlo que causó que Tomás creyera. No en tocarlo, en verlo. Y luego vemos las meras palabras del Señor: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los bienaventurados somos nosotros. Todos los que estamos aquí, que creemos, que hemos creído en el mensaje de ¿qué? De su muerte, entierro y resurrección. Bendecidos son todos los que han creído el Evangelio. Bienaventurados.
Nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Amén. Y va a haber los que no creen el mensaje, que no creen el Evangelio, y les puedes enseñar las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y aún así no van a creer. Y uno dice, ¿cuándo van a creer? Muy posiblemente cuando Cristo Jesús regrese, cuando Él venga en la segunda venida. Se van a quedar con la boca abierta. Es lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis, los miércoles en la noche. Esta era la verdad, era cierto. ¿Y ahora qué? El versículo 30 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Señales. Jesús hizo muchas otras señales. Y te voy a decir, Juan fue muy selectivo en cuáles señales él iba a incluir en su evangelio, en este libro. Las señales las cuales Juan incluyó apuntaban o demostraban la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. Muy importante. Las 7 señales de Jesús en el Evangelio de Juan, como la salvación viene al pecador. La primera, agua en vino. Capítulo 2, versículo 1 al 1. La salvación es por la palabra. La salvación es por la palabra. Sana al hijo del noble. Capítulo 4, 46 al 54. La salvación es por fe. 3, sana al paralítico. Capítulo 5, versículo 1 al 9. La salvación es por gracia. Ese favor inmerecido. Y los resultados de la salvación en el creyente, 4 son, el cuarto es alimenta a los 5,000, capítulo 6, 1 al 14, la salvación trae satisfacción, calma la tormenta, capítulo 6, 16 al 21, la salvación trae paz. 6, sana al ciego, capítulo 9, 1 al 7, la salvación trae luz. La séptima, resucita a Lázaro, capítulo 11, 38 al 45, la salvación trae vida. Fíjate esta evidencia aquí, lo que debe de pasar, lo que viene al pecador y los resultados. Salvación por la palabra, por fe y por gracia. Trae satisfacción, trae paz, trae luz y trae vida. Es lo que nosotros nos podemos gozar y podemos regresar y reforzar lo que se nos ha declarado aquí. Cada uno de estos milagros demuestra la deidad de Jesús, que Jesús es Dios, y aquí era Dios en carne. Amén. Versículo 31 nos dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creáis. Este es el punto de este evangelio. El Evangelio de Juan, para que creáis. No es en ver a Jesús que uno va a creer, es en creer que estas señales que nos van a llegar, nos van a traer a la verdad y creer que Jesús es Dios. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que creáis. Y te voy a decir, no somos salvos para creer en milagros, pero en creyendo en Cristo Jesús. Hay personas que andan correteando por todo lugar atrás de señales. Se mueven de aquí, se mueven para allá, van de aquí, de allá, pero es en creer en Jesús. Jesús es el gran yo soy. Jesús, las 7 declaraciones de yo soy de Cristo Jesús en este libro. Yo soy el pan de vida. Capítulo 6. Yo soy la luz del mundo. En el capítulo 8. Yo soy la puerta de las ovejas. Capítulo 10. Yo soy el buen pastor. También el capítulo 10. Yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 11, versículo 25. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Capítulo 14.
Yo soy la vid verdadera. Capítulo 15. Fíjate las declaraciones que hizo nuestro Señor Jesús a través de todo este libro que hemos estudiado. El Evangelio de Juan es muy bueno y efectivo para usar en contra de las sectas, pero también con los nuevos creyentes. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Lo quieres conocer mejor? Es a través de este Evangelio que vas a poder entender quién es Jesús. Te pregunto en este momento, ¿quién es para ti? Porque es personalmente. La decisión de creer o no creer no es para nadie más, pero para ti. Y dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Creéis o no creéis? Él ha dicho vida. Porque estamos muertos si no tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Vamos a morir aparte de Él, aparte de la vida que Él nos ofrece si lo rechazas. Dices, no, pero yo creo en Él. Sí, pero también los demonios creen en Él, pero ellos tiemblan. Fíjate, es creer con tu corazón, no con tu mente, pero en tu corazón. Él ha dicho que tenemos que nacer de nuevo. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjate. Deja preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo que vas a hacer con este mensaje? ¿Lo has oído? No puedes decir, no, pero es que yo no sé, yo no entendí, arrímate. Va a haber hermanos y hermanas aquí que te pueden explicar el Evangelio para que tú también seas salvo. Pero entiende esto, es la aplicación. Primero, Jesús es el Hijo de Dios. Él es la verdad. 2, mis pecados son perdonados cuando creo en Él. Es en el Evangelio que somos perdonados por su muerte, entierro y resurrección. Nada más es cuestión de arrepentirnos. Señor, estoy mal. Soy un pecador y lo necesito a usted que sea mi Señor y Salvador. Tercer punto, tenemos un gran ejemplo. Pero no es un ejemplo que podemos seguir sin el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos da un propósito para vivir. Tenemos gran responsabilidad para cumplir, para obedecer, para vivir y proclamar que Jesús es el Señor, es mi Señor. Y es solamente a través de Él que cada uno puede ser salvo. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás en este día? Yo no puedo responder por ti. Es más, ni siquiera conozco tus circunstancias. Pero tú sabes dónde estás en este día. Pero también el Señor lo sabe.